Bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias, pasando la mitad del mes de junio, lunes. Así es. Martín. ¿Cómo andas, Natalia? Bien, ¿y tú? Todo bien, por suerte. Esperemos que ustedes también estén bien. Estamos empezando una nueva semana en la pantalla de TV Ciudad, lamentablemente con información dolorosa que surge una vez más en el sistema carcelario. Sí, 4 personas privadas de libertad murieron a causa de un incendio en el módulo 11 de la unidad 4 de Santiago Vázquez, el ex Comcar. El incendio se registró cuando las personas fallecidas se encontraban dentro de la celda afectada, informó el Ministerio del Interior hace minutos, donde se brindó una conferencia de prensa. Efectivamente, y el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, Juan Miguel Petit, afirmó que lo ocurrido es una señal más de que el sistema tiene que ser cambiado en su conjunto. Así dijo. Además, describió al módulo 11 como de seguridad, de agresividad, textuales palabras, y sostuvo que es un lugar superpoblado y con pocos funcionarios y funcionarias. Bien, tendremos el desarrollo de esta información. Hay mucho más. Primera tanda de titulares abriendo esta semana. El intendente electo de Montevideo, Mario Vergara, presentó su gabinete de directores, directoras y jerarcas para la administración que asumirá el 10 de julio, con destaque en lo paritario y con la limpieza del departamento como prioridad. El intendente electo de Paysandú, Nicolás Olivera, dijo a MBD Noticias desde Tel Aviv que espera que en las próximas horas el gobierno israelí defina la ruta de salida, luego de quedar aislado tras el agravamiento de la crisis bélica con Irán. El presidente del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, Jaime Saavedra, reconoció que la infraestructura del organismo está colapsada, pero aclaró que no buscará construir nuevas cárceles, sino arreglar lo existente. Entre 2020 y 2024 se gastaron más de 4.500 millones de pesos en publicidad oficial. De ese monto, 80% fue ejecutado por empresas públicas y el restante 20% repartido entre organismos estatales como Presidencia, Ministerios, el Poder Judicial y la Universidad de la República. El primer ministro de Israel dijo que matar al líder supremo iraní no supondría una intensificación del actual conflicto, sino que le pondría fin. La dirigencia peronista ultima los detalles de la marcha denominada Argentina con Cristina, movilización que este miércoles pretende acompañar a la expresidenta a los tribunales de Comodoro Pi, donde se debe presentar para recibir su sentencia judicial. La información también está en sus dispositivos a través de la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, y a través del canal de TV Ciudad en YouTube. Nos pueden escuchar, como siempre, también es importante repasarlo en el comienzo de esta edición mediante Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y cercanías y su web uniradio.edu.uy. Sigue Natalia. Sí, nos vamos ya al contacto con Martín Duarte, que nos va a hacer un adelanto sobre algunos reclamos desde el sector policial. Martín. Para todos y todas, la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior comunicó a través, en este caso, de lo que ha sido un comunicado para sus afiliados que ante una mesa tripartita que se llevó adelante en el Ministerio de Trabajo, lograron, en este caso, quitar una cláusula que recaía justamente contra los funcionarios judiciales que eran afectados en alguna patología o, en este caso, algún daño realizando su tarea. Vamos a estar ampliando esta información con Virginia Rossi, que es presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior. Tema vinculado a derechos humanos y algunas propuestas sobre crímenes cometidos antes de la dictadura civil-militar. Diego Martini. Sí, así es. Este martes el diputado nacionalista Rodrigo Goni va a estar presentando un nuevo proyecto en el Parlamento que tiene que ver con la prisión domiciliaria para aquellos que son juzgados, que cometieron un crimen a partir de los 70 años de edad. Y esto también es preceptivo para quienes cometieron delitos previo a 1985, es decir, en periodo de la dictadura. Esto va de la mano de aquel proyecto que había presentado Cabildo Abierto y que finalmente no fue aprobado. Tiene algunos cambios, lo hará formal mañana el diputado Rodrigo Goni. Vamos a estar hablando de esto con integrantes de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Falta poco para, por lo menos, la primera vuelta de las elecciones de rectorado en la Universidad de la República, y la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, la FEU, decidió apoyar a Héctor Cancela, que es uno de los 4 candidatos. El presidente del gremio estudiantil dijo que es momento de escuchar los reclamos de las y los estudiantes.
Otro de los candidatos es Gregory Randall, que tiempo atrás había dicho que a la Universidad de la República no se le ha dado el presupuesto necesario para acompañar el crecimiento de la matrícula. La tensión que se está produciendo entre los recursos que tenemos y las tareas que tenemos hace peligrar la calidad en algunos lugares y nos limita fuertemente para responder a las necesidades que tiene el país. La reivindicación principal que tenemos como orden estudiantil tiene que ver con las becas y es lograr la satisfacción del 100% de demanda de becas. Bien, comenzamos el desarrollo de la información con otro de los temas del día. El intendente electo de Montevideo, Mario Vergara, anunció la conformación del gabinete de su administración que asumirá el próximo 10 de julio. Justamente, sin contar al intendente, fueron designadas 9 mujeres y 7 hombres para ocupar la Secretaría General, la Prosecretaría General y 14 direcciones de departamentos y asesorías. En el acto de presentación del gabinete realizado en el Centro Artesano del barrio Peñarol, se confirmó que la secretaria general será la abogada Viviana Repeto, exdirectora general de Secretaría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El prosecretario general será Diego Olivera, quien encabezó la Secretaría Nacional de Drogas y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis. A nivel de los departamentos, la contadora Laura Tavares, compasado en la Intendencia de Canelones y el Ministerio de Economía y Finanzas, será directora de Recursos Financieros. Justo Onandi, funcionario de carrera y primer suplente del intendente, estará a cargo del Departamento de Coordinación Institucional. El director de Desarrollo Ambiental será Leonardo Herú, que ocupó un cargo similar en la Intendencia de Canelones y hasta hoy fue subsecretario de Ambiente. En movilidad, mientras tanto, el director será el economista Germán Benítez, con experiencia en gestión en la Corporación Nacional para el Desarrollo, la Vial y la Ferroviaria. Además, la dirigente Frente Amplista Graciela Villar será directora de Desarrollo Social, la arquitecta Patricia Roland, exdirectora de Espacios Públicos, encabezará Desarrollo Urbano y la también arquitecta María José Iglesias, con experiencia en la Intendencia de Canelones, dirigirá Planificación. En Cultura, Débora Kirin, que ya está al frente de la dependencia, continuará allí, siendo la única autoridad de la actual administración que mantendrá un cargo de dirección de departamento. En Gestión Humana y Recursos Materiales, mientras tanto, asumirá el exdirigente de AEBU, Gustavo Pérez. El cargo de director de Desarrollo Económico será para el contador Camilo Benítez y el de directora de Desarrollo Sostenible e Inteligente para la ingeniera Silvia Nane, que se venía desempeñando como senadora. Natalia Cerenza estará a cargo de Información y Comunicación. El edil Claudio Visillac pasará a ser director de la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación y será segundo suplente del intendente, y la exedila Fiorella Buceta será directora de Asesoría para la Igualdad de Género y a la vez tercera suplente de Vergara. Y justamente el intendente electo habló del equipo que hoy fue presentado públicamente, dijo que está bien formado, que es sólido, que cumple con la paridad de género y también que cuenta con personas capacitadas para responder ante la población. Y reiteró que la prioridad será la limpieza de Montevideo. El panorama financiero ya sabemos que no es bueno, que no es floreciente y bueno, en este año que tenemos que trabajar con el presupuesto ya vigente, vamos a tratar de avanzar dejando claras las prioridades. Obviamente la prioridad inicial es la vinculada a la basura. Estamos ya empezando diálogo con el Gobierno Nacional para que de alguna manera se haga algún acto de justicia referida al hecho de que en los años anteriores el Gobierno Nacional le ha retaseado recursos a la Intendencia de Montevideo y después, por supuesto, que nos vamos a nos vamos a abocar a conformar el presupuesto que tiene que regir para los próximos años. Vergara sostuvo que tendrá reuniones permanentes con directores y directoras, alcaldes y alcaldesas, ediles y edilas de todos los partidos políticos. Además, pretende mantener un diálogo saludable con la dirigencia de ADIOM. Yo aspiro a tener un puente de diálogo saludable en donde sabemos que hay siempre elementos para el debate, para la discusión, para la rispidez, ¿verdad? Pero no hay otra forma de relacionarnos que no sea con diálogo y participación y con escucha. Y el intendente electo de Montevideo aseguró que le ofreció cargos al ex candidato a la intendencia Frente Amplista, Salvador Esqueloto, y a la ex candidata Verónica Piñeiro, pero ambos los rechazaron. Y también confirmó que María Noel Bataglino, que se postuló a intendenta de San José por el Frente Amplio recientemente, será la directora de la División Salud de la Intendencia porque ya aceptó el cargo que le ofreció. No es ninguna infidencia si les digo que yo me comuniqué con Salvador Esqueloto
le ofrecí una responsabilidad a nivel de departamento, de integración de gabinete. Él manifestó la mejor disposición para contribuir, colaborar, pero no desde ese lugar, sino que bueno, después veremos junto con Salvador cuál es la mejor forma de su contribución. Hay que entender que Salvador estaba ya en una etapa de retiro, digamos, y quizá el asumir la responsabilidad de un departamento como el de planificación en esta etapa era razonable que no estuviera en su prioridad, pero nosotros lo ofrecimos, esa fue la respuesta de Salvador. También a Verónica Piñeiro ofrecimos que continuara en gestión ambiental, incluso elevando el estatus de lo que ella hoy tiene, que es una gerencia, a un estatus de división. Y bueno, ella entendió que su etapa en la parte ambiental de la Intendencia era un ciclo que ya estaba cumplido y bueno, y en todo caso manejará ella otras alternativas. Y la vicepresidenta Carolina Cose, exintendenta de Montevideo, destacó la paridad de género en el equipo, en el gabinete presentado hoy por el intendente electo Mario Vergara. También habló del pase de la senadora frente amplista de su sector, Silvia Nane, al gabinete de la Intendencia justamente, y dijo que es una oportunidad para aportarle a la gestión. Además dijo que en su mandato tuvo que resistir el hostigamiento del gobierno nacional. Es un equipo frente amplista y bueno, con todo para seguir mejorando Montevideo, para que siga avanzando nuestra Montevideo querida y hermosa. Muy contenta, de verdad muy contenta. Mario me lo ofreció, digamos, y lo hablamos con Silvia y verdaderamente creemos que es una gran oportunidad para aportarle a Montevideo, para aportarle también, quiero decirlo, al crecimiento del Frente Amplio, a la mejora del Montevideo. Se combina un conocimiento que tenemos de Montevideo y un conocimiento en las áreas de tecnología que creo que suma positivo por cualquier lado, y bueno, y seguir creciendo también en lo que es el desarrollo de más compañeros, ¿verdad? Muy contenta, realmente. Es un gabinete más que paritario. ¿Qué puede destacar del mismo? Eso, que me parece muy bien que sea paritario, que todo el equipo sea paritario. Hay gente muy capaz, hay una gran cantidad de funcionarios también muy capaces que tienen muy merecido la asignación. A mí me tocó la intendencia de un Montevideo que tenía que resistir, que fue hostigado, que teníamos que estar con un plan de emergencia, el plan ABC, al lado de la gente, al lado de los territorios, en fin. Hicimos con ese hostigamiento lo mejor que pudimos para nuestra querida Montevideo. Yo creo que hicimos mucho. Pero ahora hay un panorama diferente, hay un gobierno nacional frente amplista que no va a hacer diferencia entre una intendencia y otra y que por lo tanto va a poner en el centro los intereses de todas y de todos los uruguayos. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Ahora cambiamos de asunto. Reclamos a nivel del Ministerio del Interior, tema del móvil que ya presento con Martín Duarte, que nos cuenta. Gracias, Martín, porque vamos a estar hablando a propósito de la ley reglamentada el año pasado sobre las certificaciones médicas y en particular con el trabajo policial. La Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior, el Ministerio de Trabajo y también el Ministerio del Interior llegaron a un acuerdo luego de una mesa tripartita en torno a un convenio en el cual se estaba incumpliendo por parte del Ministerio del Interior con el pago, en este caso, de las certificaciones médicas. Estamos con Virginia Rossi para estar ampliando un poco las características de lo que fue este logro a nivel sindical en esta mesa tripartita que el pasado viernes tuvo este resultado, ¿verdad? Bien, buenas noches. Sí, fue un logro importante para los trabajadores policiales que se reconociera desde la administración el error que se venía dando en cuanto a la aplicación de las certificaciones médicas, no respetándose la normativa vigente de que cuando la certificación era a razón o en ocasión del servicio se debería de continuar aplicando el régimen anterior, lo que significaba que no tuviera ningún tipo de descuento. Así que la administración en principio reconoce ese error y la devolución de los saberes. Continuaremos trabajando en una mesa bipartita
con la Comisión de Asuntos Sindicales del Ministerio para poder armar un protocolo de cómo se irán devolviendo esos saberes. Saberes que corresponden a la aplicación de la ley que rige desde diciembre del 2024 y que aplicó hasta estos días. Bien, sí, la implementación de la ley nace con la rendición de cuenta, es la ley número 20.075, se empezó a aplicar en el ámbito de los funcionarios públicos una cuenta corriente de 9 días, a partir de las certificaciones mayores de los 9 días, si las mismas no tienen, no están dentro de la nómina de enfermedades laborales, se empieza a descontar el 25% de los saberes por día. Ustedes reclamaban que recaía en justamente certificaciones que muchas de ellas correspondían al trabajo diario de funcionarios policiales, por ejemplo. Exactamente. Detectamos a través de consultas que se estaba implementando el descuento en certificaciones que tenían que ver con accidentes laborales. Eso al momento que queda suspendido y se va a revisar justamente el pago, lo descontado en este periodo de tiempo. La Administración entiende que hubo un error en la aplicación de esta nueva ley y se van a empezar a regularizar o crear protocolos para diversificar en qué situaciones aplicar el descuento y en cuáles no. Y al momento se hacen cargo de la devolución de todos los saberes que se implementaron de forma errónea. Virginia, aprovecho para consultarte, estamos aquí a pasitos del Ministerio del Interior porque participamos de esta conferencia de prensa en torno a lo que ha sido este nuevo incendio en el Comcar. ¿Cómo están viendo los funcionarios del Ministerio del Interior esta situación a nivel también de lo que es la salubridad laboral, ¿no? Bien, primeramente expresar nuestros respetos y condolencias a los familiares de las víctimas fallecidas allí. Entendemos que el espacio del sistema carcelario no es un espacio donde se puedan rehabilitar nadie y además de ello es muy difícil entender que alguien pueda desempeñar su función o su tarea en ese ámbito, donde se vulneran continuamente a diario los derechos humanos. Es una gran preocupación que tenemos desde AFUMI, el reivindicar la labor del trabajador policial, también allí el trabajador penitenciario, que día a día convive en esa realidad y se ve afectado muchas veces en lo que tiene que ver con la salud mental. Por último, el ministro hace minutos reclamó un trabajo parlamentario y en realidad un diálogo social a propósito de lo que es la situación carcelaria. ¿Qué tienen para aportar los funcionarios, en este caso, que son los que conviven a diario también con la situación? Bien, en cuanto a lo que podemos aportar a la sociedad como labor, o sea, como trabajador, bueno, nosotros reconocemos principalmente que es un espacio donde nadie se puede reivindicar o rehabilitar, no reivindicar, perdón. Y desde allí extendemos nuestra capacidad de entender las necesidades de las personas que allí habitan o que conviven en el cotidiano y estamos dispuestos sin duda a tener un diálogo social con todas las partes, ¿no? Con la sociedad civil y con el Ministerio del Interior. Virginia, gracias por estos minutos, es muy amable. La presidenta de la Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior haciendo referencia, bueno, a este logro sindical y también en particular a lo que ha sido, esta desgracia de la jornada de hoy allí en el módulo 11 del Comcar. Bien, muchas gracias Martín y equipo. Justamente vamos a meternos en ese tema. Como decíamos, 4 personas privadas de libertad fallecieron este lunes tras un incendio intencional en el módulo 11 del ex Comcar de la unidad 4 de Santiago Vázquez y el Ministerio del Interior dispuso una investigación para determinar las responsabilidades. La información preliminar establece que hubo un enfrentamiento previo entre los atacantes y las víctimas. Este lunes se dio un incendio intencional en la unidad 4 de Santiago Vázquez, ex Comcar, en una celda del módulo 11. Los fallecidos estaban en la celda cuando el hecho se dio. Se trata de Luciano Flores, de 23 años, Emanuel Porciúncula, de 27, Francisco Sosa, de 34 y Javier Ocampo, de 47. 3 funcionarios se vieron afectados por la inhalación de monóxido de carbono. Según denunciaron desde el sindicato, las máscaras de protección estaban vencidas. Personal de bomberos y de las unidades de respuesta de patrullaje metropolitano intervinieron y el fuego fue controlado. El Ministerio del Interior comenzó una investigación para determinar las causas del siniestro. La información primaria da cuenta de un enfrentamiento que mantenían los autores del incendio desde hace semanas con quienes fallecieron. Según los elementos recogidos durante la investigación, se estima que los autores rociaron la celda de los fallecidos
con combustible y luego tiraron un fósforo, que generó una explosión y expansión del fuego, producto de colchones y prendas de vestir que había en la celda. En este mismo módulo, en diciembre del año pasado, hubo afectados por un incendio. También, pero en diciembre de 2023, en el módulo 4, un incendio provocó el asesinato de 6 privados de libertad. Tras el hecho, la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios se expresaron mediante un comunicado en el que aseguraron que las cárceles del sistema uruguayo continúan siendo lugares de tortura y se reafirma lo que vienen denunciando sistemáticamente. Más de este asunto, Ana Juanche, directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, en una conferencia de prensa explicó cómo se originó el fuego que terminó desencadenando el incendio del que estamos hablando. Informó sobre el procedimiento y aclaró que la Fiscalía continúa trabajando en el caso. El incidente fue en el módulo 11 de la unidad 4B del complejo número 4 Santiago Vázquez, en el sector A2. Fue protagonizado por 2 grupos de personas que rompieron los candados y salieron a enfrentarse con cortes carcelarios. Cuando la policía se entera del incidente y concurre a reprimirlo con munición menos que letal y con agentes químicos, es frenada con colchones y en ese momento los habitantes de una de las celdas repliegan, se encierran en la celda y las otras personas que estaban enfrentándose tiran un trozo de colchón quemado que es altamente inflamable y con eso se prende fuego los otros colchones y el resto de la celda. Esos fueron los hechos. En este momento está Fiscalía trabajando, primeramente Fiscalía de Flagrancia, después Fiscalía de Homicidios. También hubo pericia de la Dirección Nacional de Bomberos para poder despejar cómo había ocurrido el hecho de la muerte. También trabajó la Dirección de Policía Científica, la Unidad de Análisis e Investigación Penal para esclarecer los hechos. Bien, y el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que este incidente está vinculado al problema del hacinamiento creciente y a la alta tasa de prisionalización que tiene Uruguay. Y atribuyó estas dificultades a la ley de urgente consideración impulsada durante el gobierno anterior del expresidente Luis Lacalle Pou, que según dijo, vio en la cárcel la única solución. El problema que tienen las cárceles y que motivan estos tipos de episodios es el problema del hacinamiento creciente que sufrimos y con el cual nos encontramos al asumir esta administración. Estamos hablando de unas tasas de prisionalización más altas del mundo. Uruguay tiene la mayor cantidad de presos en términos relativos en toda América Latina. Es el primer país de América del Sur, América Latina, con presos por cantidad de habitantes por año. Por lo que ese dato en sí ya nos da la pauta de que las medidas a tomar son de tipo estructural y no pueden ser mencionadas como, ninguna de ellas como preventivas o que sirvan para impedir que estos episodios se repitan. Debemos afrontar un cambio de matriz normativa en materia de sistema carcelario que vaya incluso en contra del seguido hasta ahora. Nos encontramos con esta tasa de prisionalización y de violencia en las cárceles debido también a una política de la administración anterior que vio en la cárcel la única solución de los problemas y que tuvo en la LUC su bandera o estandarte. Bueno, estas son las consecuencias. Ahora pasamos a la agenda político-partidaria. Les contamos que Ezequiel Ibarra es un convencional del Partido Colorado que le solicitó a la Corte Electoral que no autorice la inscripción del partido político La Libertad Avanza Uruguay por considerar que esto viola un artículo de la Constitución, el artículo 2 de la Constitución de la República, debido a que la injerencia del gobierno argentino en la creación de este sector estaría violando la soberanía nacional. Ibarra entiende que el desembarque en nuestro país de este partido representa un peligro para la democracia uruguaya. Han tenido reuniones de trabajo con, por ejemplo, el diputado por el Mercosur, Iván Dubois. Es decir, acá lo que estamos es ante una coordinación
el saludo de Burlich en realidad es prácticamente la tendida de un puente como un aval a crear una filial de su partido político en Uruguay. Acá el problema es que lo que se exporta es una estructura política entera que tiene una sede central en Argentina, ¿no? Ahora pueden llegar a decir, no, solamente somos amigos, solamente hemos charlado. No. Han declarado que han tenido mesas de trabajo y de coordinación para la creación de esta estructura política de Argentina en el Uruguay. Entonces ahí es cuando se vulnera la Constitución de la República. Una ministra de Estado, no enviando un saludo, sino que diciendo la libertad avanza, llega a Uruguay. Esa frase, es decir, la estamos exportando, es lo que está diciendo, se está estableciendo en el país. Y es una ministra en funciones y demuestra claramente la vinculación o la subordinación de este grupo político al gobierno argentino. En 1944, época de la guerra, donde se intentó fundar en el Uruguay un partido nacional socialista alemán. ¿Tá? Ese es el antecedente que hay y no se permitió justamente por el mismo motivo de que vulneraba la ciudadanía, o sea, la soberanía nacional. Estamos hablando de injerencia de un gobierno extranjero en funciones en la política nacional uruguaya. No lo podemos permitir, los ministros tienen que tomar acciones urgentes. Ahora, segundo móvil en esta jornada, Derechos Humanos sobre la mesa, aparece ahora Diego Martini. Diego, te vemos y te escuchamos. Sí, así es, compañeros. Y como informábamos, este martes, de forma formal, el diputado nacionalista Rodrigo Goni va a estar presentando en el Parlamento un proyecto para dar prisión domiciliaria a aquellos que cometen un delito y que tienen 70 años, y también va a ser de forma preceptiva para quienes cometieron un delito antes de 1985, es decir, en el periodo de dictadura. Vamos a hablar de esto con Elena Zaffaroni de Madres y Familiares, a quien le agradecemos por estos minutos. Elena, bueno, ¿cómo toman esta medida, este proyecto que se va a presentar mañana, pero que obviamente es primo hermano de aquello que presentó Cabildo Abierto en la legislatura pasada? Sí, bueno, por supuesto que lo rechazamos totalmente y bueno, una vez más sobre los mismos valores tremendos, ¿no? Porque es para los que cometieron estos delitos antes del año 85, no es para todas las personas de edad, que este país ya tiene leyes para que estén en prisión domiciliaria. Estos son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles. Es lamentable que los estemos juzgando, sí, a los 90 y pico, porque los debimos haber juzgado hace 40 años. Fueron las distintas coaliciones que no se llamaban así, pero que votaron la ley de caducidad, que generaron esta impunidad que durara tanto tiempo y la dificultad que hemos tenido para poder hacer las denuncias, ¿no? Pero lo cierto es que es un delito que no prescribe. Y se llega a este momento, por suerte, no solamente como dicen algunos, no sé qué dice el señor Goni porque no lo leí, siempre sacan el tema de la venganza, como que la justicia que actúa no solamente con los testimonios de las víctimas, porque por algo demora también desde que actúa todo este tiempo, une a esos testimonios informes militares, documentos de distinto tipo y llegan a esta conclusión. La mitad de los que están procesados y penados, ¿no? Totalmente, están en prisión domiciliaria. Y muchos de ellos pretendieron también burlar a la justicia sin presentar los documentos que deben presentar, porque la ley da el aval para las personas que no pueden resistir las condiciones, y sus condiciones no son las condiciones que hoy lamentablemente tenemos nuevamente muertos en la prisión, donde sí viven en condiciones hacinadas, tremendas. Esta gente vive en las condiciones que debieran vivir todos los presos, ¿no? Llama la atención que esto nuevamente se ponga sobre el tapete, obviamente con varios discursos que se plantearon en la legislatura pasada, por ejemplo, con la presencia de Cabildo Abierto en el Senado, ahora con solamente 2 diputados. Fracasó un proyecto que habían presentado y ahora nuevamente un diputado, y en este caso el Partido Nacional, lo vuelve a presentar. Y me parece que no llama la atención.
El negacionismo existe, crece en América Latina, crece en la Argentina, que avanzaron tanto sobre esta temática. En Uruguay tenemos fresco el 20 de mayo, en donde la ciudadanía va tomando conciencia de lo que son estos delitos. Si se mantienen los desaparecidos es porque justamente sigue la impunidad, lo siguen manteniendo las Fuerzas Armadas bajo su custodia y sus archivos, y estas voces validando ese terrorismo de Estado, porque digan lo que digan, son voces para validar ese terrorismo de Estado, algo a lo que la sociedad está dando pasos muy importantes para nunca más. ¿Un lobby acá de las fuerzas militares o de aquellos que también pasaron por procesos por cometer delitos de lesa humanidad, violaciones a los derechos humanos? Bueno, no tengo idea si hay un lobby. Cuando hemos llegado a los documentos de los tribunales de honor, vemos que sí, que siempre se están presionando entre ellos, están haciendo intercambio de favores o amenazas entre sí. El pacto de Omertá es un pacto de miedo, es un pacto mafioso, decimos nosotros, porque no lo une el amor a esa causa tremenda del terrorismo de Estado, sino que los une la amenaza entre sí, ¿no? Ese pacto sigue blindado. Y eso es lo que le estamos reclamando a los tres poderes del Estado, ¿no? Firmeza y avanzar realmente en encontrar la verdad y esclarecer. El negacionismo va a seguir, ¿no? Algo que hacía referencia a Goni, que seguramente, pero lo adelantaba hoy en una nota con la Diaria y mañana lo amplié cuando se presente, es aquello que también Manini Ríos en su momento como senador planteaba, de estos pobres ancianos de 70, 80 años, 90 años, que tienen que estar privados de libertad en una celda. Estos pobres ancianos cometieron todos esos delitos. Lo ideal es que hubieran confesado, que hubieran aceptado, que hubieran pasado por la justicia, que hubieran cooperado, que la verdad nos hubiera dado a todos esa libertad que él aspira a tener con la impunidad, o que han aspirado a marcar con la impunidad. La impunidad es una lacra para la humanidad, para la sociedad, para que crezca, para que se desarrolle. No es así. Llegamos a esta edad por este motivo y nosotros no nos oponemos a las prisiones domiciliarias. Es una norma de nuestro país, es una buena norma. Lo tiene que dictar el juez caso a caso y se tienen que presentar las condiciones médicas, físicas, para que no pueden llevar la prisión así. No creemos que las prisiones rediman, pero creemos que son las leyes que están, y esas leyes son para que se marque la responsabilidad que tuvieron en esos delitos, que fue una responsabilidad que es cierto que no fue solo individual, fue institucional, pero esa institución tuvo hombres, mujeres, personas que cometieron directamente todos los delitos. Y bueno, eso es lo que nosotros queremos, la justicia y la verdad, ¿no? Gracias, Elena. A ustedes. Volvemos a estudios, compañeros, agregando entonces que el diputado Rodrigo Goni va a estar presentando formalmente este proyecto este martes en el Parlamento. Bien, muchas gracias, Diego y equipo. Y ahora hacemos una pausa. Estamos cerrando el primer bloque de la edición central. No se vayan porque en breve volvemos. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. El gobierno de Luis Lacalle Pou gastó 54% más en publicidad oficial en 2024 que el gobierno de Tabaré Vázquez en 2019, según un pedido de acceso a la información respondido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Y los principales auspiciantes estatales ejecutaron prácticamente el 84%, ¿no?, de lo que se gastó por este concepto durante el periodo, figurando justamente dentro de ese grupo de empresas públicas,
públicas, entes autónomos, también ministerios que más han pautado, el Banco República, Antel, también figuran en esa lista el Ministerio de Turismo, UTE y el Banco de Seguros del Estado. La información surge de un pedido de acceso a la información pública realizado por Gustavo Gómez, especialista en medios de comunicación y director de Observacom, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El gasto en publicidad oficial se duplicó en las empresas públicas entre 2020, año de pandemia, y 2024, pero en los restantes organismos públicos nacionales, Administración Central y organismos, incluso se redujo ligeramente. Lo llamativo es que al compararse los años electorales, donde suele aumentar el gasto, es que en 2024 hubo un aumento significativo en dólares del gasto de las empresas públicas, con 54% y con picos del 76% en el BROU o 72% en UTE. En 2024 apenas incrementó el gasto de publicidad oficial comparado a 2022 y 2023. En 2024 el Estado gastó 8 millones de dólares en impresiones, reproducciones y encuadernaciones como promoción, pero sin gastar en medios. El gasto del rubro publicidad y propaganda fue de 22,7 millones de dólares. Los 5 principales anunciantes públicos ejecutaron casi el 84% del total del gasto estatal en publicidad en el periodo: BROU, Antel, Ministerio de Turismo, UTE y Banco de Seguros del Estado. Otro asunto, el intendente electo de Paysandú, Nicolás Olivera, le dijo a MBD Noticias desde Israel que espera que en las próximas horas el gobierno israelí defina una ruta de salida que le permita dejar justamente ese país junto a otra gente que quedó junto a Olivera aislada desde que comenzó la hostilidad con Irán. Olivera, quien recibió el llamado del presidente Yamandu Orsi y del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, está instalado en un búnker antiaéreo con el también intendente electo de Salto, Carlos Albizu, y una delegación de intendentes o alcaldes de Brasil, Colombia, Paraguay, Panamá, Guatemala y Argentina. Tenemos un búnker que se usa cada vez que suenan las sirenas, las alarmas, cada vez que nos dan aviso. Y bueno, a partir de ahí lo que se sucede es un permanente ataque de Israel a Irán y después la réplica de Irán a Israel, sobre todo en las noches. Tenemos 6 horas de diferencia, así que cuando comienza la noche acá para muchos es el momento en que en cualquier parte del mundo uno va a dormir y a descansar. Acá es el momento en que usted va y sabe que un par de veces por lo menos en la noche va a tener que agarrar lo primero que tiene a mano y bajar al búnker, ¿no? Y de ahí se siente justamente las explosiones, las vibraciones. La verdad que no es nada agradable de vivir, pero bueno, nosotros particularmente esperando los planes que tienen para nosotros, y vamos conversando justamente de poder salir, porque no sabemos cuándo se abriría el espacio aéreo, no sabemos cuándo se abriría el aeropuerto para líneas regulares. Así que se están manejando algunas hipótesis de trabajo justamente para poder salir lo antes posible. Nosotros entendemos que quien tiene que devolvernos a nuestros países son los que nos trajeron. Entonces, bueno, la idea es, repito, en las próximas horas ya tener un panorama más claro y más definido de cuál sería la ruta de salida. El cariño se ha hecho sentir, ¿no? Nos han llegado de todas partes, de todos los colores, de todos los partidos, no importa, muestras de afecto y de solidaridad, sobre todo por una situación, por supuesto, que va mucho más allá de las afinidades o sentidos de pertenencia a un partido, ¿no? Con el presidente nos comunicamos, después recibimos el del canciller y el del embajador y el de la cónsul y el de distintos representantes del gobierno. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos el capítulo internacional y seguimos en tema con lo que planteaba el intendente de Paysandú, porque a esta hora se produce un nuevo ataque iraní sobre el territorio de Israel, un ataque combinado de drones y misiles, según lo confirmaron las propias fuerzas de defensa israelíes, que también hoy estuvieron atacando distintos puntos del territorio iraní, en este ida y vuelta que se mantiene entre estos dos países desde hace ya 4 días, poniendo en vilo a todo el mundo y en particular a la zona de Oriente
Oriente Medio. Hoy también hubo pronunciamientos por parte del primer ministro Benjamín Netanyahu, quien dijo que Israel no descarta la idea de eliminar al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, que eso no sería una intensificación de la guerra, sino que probablemente la terminaría. Todo esto es basado en algo que ha pedido Israel a los ciudadanos de Irán, es que terminen con el régimen de Khamenei y de esa manera terminar con la guerra. Sin embargo, el intercambio de ataques se sucede sin solución de continuidad. Ya son más de 240 los muertos en Irán, también una treintena de muertos en Israel, donde, por ejemplo, una central de hidrocarburos de Haifa se ha visto afectada en las últimas horas por los bombardeos israelíes. Y una cosa que comienza a quedar clara es que el escudo de Israel antimisiles no ha resultado ser tan efectivo, por lo menos en estos días, donde el impacto de los ataques iraníes se ha hecho sentir. En forma dramáticamente anecdótica, hoy también Israel atacó a la televisión estatal iraní en un episodio que quedó registrado en las cámaras y que se ha hecho viral. La escalada bélica entre Irán e Israel recrudece y el Parlamento iraní prepara una ley para abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear que promueve el uso pacífico de la energía atómica, un anuncio que llega en la cuarta jornada consecutiva de ataques entre ambos países. En una entrevista con la cadena ABC News, el primer ministro israelí afirmó que matar al líder supremo iraní Ali Khamenei no supondría una intensificación del actual conflicto entre ambos países, sino que le pondría fin, y se negó a su vez a responder de forma clara sobre si su país busca efectivamente acabar con la vida del líder supremo, y simplemente dijo que Israel está haciendo lo que tiene que hacer. Irán, por su parte, inició una nueva ola de ataques con misiles y vehículos aéreos no tripulados contra Israel, luego que, según medios iraníes, la Fuerza Aeroespacial de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica dispararon un gran número de misiles balísticos punto a punto contra objetivos importantes y estratégicos en las profundidades de Israel. Mientras tanto, Israel atacó hoy la televisión estatal iraní y en las redes sociales se ha viralizado un video que muestra el momento exacto del bombardeo, ocurrido en plena emisión en vivo, donde la transmisión se interrumpió durante varios minutos y posteriormente volvió a la normalidad, y la presentadora que estaba interviniendo durante el ataque regresó a la emisión en directo de la cadena de noticias, aunque según la agencia iraní Tasnim, varios empleados resultaron heridos luego que 4 bombas impactaran en el edificio. Nos vamos a Colombia, donde la paz parece algo muy lejano. Por lo pronto, luego de los últimos incidentes que se han dado en los últimos días, particularmente el ataque al candidato del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, quien hoy fue intervenido quirúrgicamente de urgencia dentro del estado de gravedad que ya tiene luego del atentado sufrido en Bogotá. Por otra parte, este fin de semana hubo marchas en solidaridad no solamente con el candidato del Centro Democrático, sino también a favor de una situación de paz que, como decíamos, parece estar muy lejos en Colombia, y este atentado nos retrotrae a la peor época de la década de los 90, donde la muerte de candidatos era algo común. Según el segundo parte médico del día divulgado por solicitud de su familia, el equipo médico tomó la decisión por evidencia clínica e imagenológica del sangrado intracerebral, lo que obligó a una intervención inmediata. Uribe Turbay, de 39 años, permanece en estado crítico desde que fue herido con 2 disparos en la cabeza y 1 en la pierna durante un acto político en Bogotá, por lo cual ha sido sometido a varias cirugías, la última de ellas esta madrugada. El atentado contra el candidato del Centro Democrático, ocurrido mientras daba un discurso en el parque del barrio Modelia en el occidente de Bogotá, ha generado una ola de solidaridad por su pronta recuperación, y este domingo miles de ciudadanos participaron en una marcha del silencio en Bogotá y más de 20 ciudades del país en rechazo a la violencia política. Las autoridades han capturado a 3 personas por su presunta participación en el ataque, entre ellas el autor material, un menor de 15 años que portaba la pistola Glock utilizada, y 2 adultos, un hombre y una mujer, acusados de haber participado en el episodio.
Y en Argentina, en medio de expectativa y tensión, se prepara una gran marcha para acompañar a la expresidenta Cristina Fernández el próximo miércoles a los tribunales de Comodoro Pi, donde junto a los otros 8 imputados por el caso Vialidad deberá comparecer para comenzar a cumplir su condena de 6 años, según lo resolvió la Corte Suprema de ese país. Por otro lado, el gobierno quiere evitar justamente que esta marcha se transforme no solamente en un hito político, sino que le genere otras complicaciones, y pretendería que la Corte Suprema le otorgue la prisión domiciliaria allí en el barrio de Constitución antes del miércoles para que ese hecho no se produzca. Sin embargo, el gobierno está en contra de que la famosa esquina de San Juan y San José en el barrio de Constitución se transforme en forma permanente en un punto de reunión de los peronistas y también de apoyo a Cristina Fernández. La movilización de respaldo a la expresidenta se viene organizando desde hace días con el objetivo de generar la presión necesaria para que el Poder Judicial no rechace la prisión domiciliaria u ordene llevar a una cárcel común a Cristina Fernández hasta definir dónde pasará los 6 años de condena que ratificó la Corte Suprema por la causa Vialidad. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, los operadores judiciales del macrismo y los medios antikirchneristas presionan para que la expresidenta quede detenida en cárcel común, mientras comienzan a circular versiones que indican que la Casa Rosada busca desactivar la movilización que se espera sea multitudinaria y que los jueces del Tribunal Oral Federal 2 otorguen la domiciliaria este martes. El miércoles se cumplen los 5 días hábiles de plazo para que el juez Gorini, titular del tribunal que condenó a Cristina en primera instancia, dio para que la expresidenta y los otros 8 condenados se presenten en los tribunales para comenzar a cumplir la sentencia, y desde entonces el magistrado recibió informes sobre los posibles lugares de detención para alojar a la máxima referente del peronismo. Desde la Casa Rosada ya se encargaron de expresar su disgusto con los gestos populares de afecto con la expresidenta y enviaron un mensaje al tribunal para que en caso de que resuelva otorgar la prisión domiciliaria tenga limitaciones, ya que una cosa es que le den arresto domiciliario y otra que le den condiciones que estarían fuera de lugar, como comunicarse o salir al balcón, dijo el jefe del gabinete, Guillermo Francos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Y así cerramos el segundo bloque de MBD Noticias. Queda el tercero todavía, no se vayan. Un plan de fibra de Antel te conviene por donde lo mires. Tercer bloque de la edición central de MBD Noticias. El presidente Yamandú Orsi se mostró confiado en avanzar en la creación del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, propuesto en los programas de gobierno de los 3 principales partidos políticos del país, aunque en las últimas horas surgieron cuestionamientos desde la oposición. De todos modos, dijo que confía en que se le va a encontrar una vuelta, textuales palabras, y también dijo que es necesario alcanzar un acuerdo para el nombramiento de una persona que encabece la Fiscalía General de la Nación. Por lo menos 3 partidos habían propuesto hacerlo, o sea que se le va a encontrar la vuelta porque está en los programas de los partidos. Sí, pero por ejemplo Javier García dijo que no había margen justamente para una discusión como esa. ¿Cómo va a articular justamente esa discusión que por lo pronto parece difícil? Y bueno, yo como los partidos lo habían planteado pensé que era una propuesta de los partidos. Espero que siga siendo, que no haya cambiado. ¿Te preocupa la situación de la Fiscalía, esa discusión política? Sí, hay que resolver el tema de un nuevo fiscal de corte, sin duda. Por lo menos eso. Ojalá lleguemos a un acuerdo con eso. Bien, bueno, nos estamos yendo. Vamos a repasar antes de irnos, Martín, los datos del tiempo. Ahí está el pronóstico de Inumet con esa imagen del Palacio Legislativo, noche fría en Montevideo. Vamos a primero repasar lo previsto para mañana, martes 17 de junio, en la capital, pero también en su entorno. Por la mañana, cielo nuboso y cubierto, con nieblas y con neblinas, y por la tarde y la noche, nuboso con periodos de cubierto y con neblinas, sin que por ahora se pronostiquen lluvias. Temperaturas extremas proyectadas para mañana, mínima 7 grados, máxima 14. El miércoles el pronóstico es similar, estará algo nuboso y nuboso en la tarde, algo nuboso con neblinas, en la mañana, y en la tarde algo nuboso con neblinas. La mínima será de 6 grados, la máxima de 14, tampoco hay pronóstico de lluvias.
Ya llega Lado B a la pantalla de TV Ciudad. A su término, edición en síntesis de MBD Noticias con lo más destacado de hoy. Las ediciones de MBD Noticias mañana desde las 8 a las 13 y a las 18:55. Hasta mañana. Gracias por estar. Que pasen bien.